¿qué puedo decir de la macromolécula denominada ARM1? Pues que es la primera vez que oigo hablar de ella. No sé nada de esa supuesta macromolécula que dice que está incrustada en el ADN del ser humano. Pues no lo conozco, no he leído nada en libro alguno de ciencia sobre ello. ¿Cómo describimos la inteligencia a la luz de las nuevas tecnologías y el conocimiento actual? Pues no hemos cambiado mucho la definición de inteligencia. La definición de inteligencia implica esa necesidad de conocer en abstracto incluso aquello que no entra por los sentidos. Cuando uno habla de una ecuación matemática, no está hablando de cosa alguna perceptible por los sentidos. Se está hablando de meros conceptos. Esto es propio de la inteligencia. Uno puede escribir libros enteros de conceptos metafísicos, matemáticos, teológicos, artísticos, sin referirse para nada a lo que dan de sí las sensaciones del mundo material influyendo sobre nuestros sentidos. Esa es la inteligencia. De modo que la inteligencia no es un modo de actuar. Como se dice a veces que un perro es muy inteligente. No. La inteligencia es un modo de conocer. Y es un modo de conocer incluso lo abstracto que no tiene connotación alguna material. ¿Se ha hecho un experimento para reproducir el Big Bang? No. Se habla más en plan de llamar la atención que otra cosa, de que en el gran acelerador de partículas que ya funciona en Suiza, en el CERN, cuando alcance toda su potencia, se podría llegar a reproducir el nivel de energía que estaba presente en las primeras épocas de la gran explosión primitiva. Pero ¿hasta qué punto hablo de las primeras épocas? De los primeros minutos, sí, ya se ha hecho. De los primeros segundos, dudoso. De las primeras millonésimas de segundo, mucho más dudoso todavía. Entonces, ¿qué es lo que se va a conseguir? Pues probablemente la respuesta más honrada es decir, nadie lo sabe. Lo que se supone es que siempre que se ha hecho un experimento a un nivel de energía más alto, siempre ha ocurrido algo interesante. Y se supone que de esta vez también será así. El pensamiento es energía, la palabra es energía. El pensamiento no es energía detectable por experimento alguno. Ustedes, por un experimento, pueden detectar que hay corrientes eléctricas en el cerebro, pero eso no les dirá si uno está pensando en un partido de fútbol o en la teoría de la relatividad. Y el pensamiento nunca se acepta en ciencia que va a tener influjo alguno en un experimento. Porque usted piense que debe ocurrir algo en el laboratorio, en un experimento, eso no va a influir para nada en que ocurra o no ocurra. El experimento no es energía física. La palabra es energía. En cuanto que es sonido, sí, pero no por su significado, no. Un ruido, sea comunicación de ideas o mero ruido, tiene la energía del movimiento de las moléculas del aire, pero nada más. Hay algunas preguntas que
trataré ahora en un momento ya de orden más teológico. Y que hasta donde sabemos hay profundas diferencias entre la teoría de la evolución, que es atea, y el relato de la creación que se encuentra en el Génesis. Primero, la teoría de la evolución no es atea. La teoría de la evolución es simplemente un intento de explicar cómo se forman las diversas maneras de vida que hay en la Tierra. Y como vieron en la última diapositiva, el mismo Darwin niega que eso sea una posición atea. En el Génesis no se me enseña ciencia, no se me enseña biología, no se me enseña astronomía. No está para eso la Biblia. Tan tonto es preguntar algo que el vecino está mal. La ciencia solo trata de cómo actúa la materia en una forma que da lugar a medidas y nada más. Y la Biblia no trata de nada de eso. La Biblia usa un lenguaje de parábola para indicar algo de orden filosófico y teológico, no para enseñarme biología. En el primer capítulo del Génesis se habla de 6 días. Sí. ¿Son días de 24 horas? No. ¿Son de alguna época histórica? No. Son 6 maneras de decir ordenadamente que todo procede de Dios. En el segundo capítulo, ¿se habla de 6 días? No. En el primer capítulo, ¿qué se dice? Que empieza el universo siendo solo agua. ¿Y qué se dice en el segundo? Que comienza siendo totalmente seco, sin gota de agua. En el primer capítulo se dice que primero aparecen las plantas, y luego los animales, y luego el hombre y la mujer juntos. En el segundo capítulo se me dice que primero es Adán, y luego todos los animales, y luego la mujer, y al final las plantas. Los 2 capítulos son totalmente incompatibles si se lee una descripción científica e histórica, pero no son eso. Son 2 parábolas que de 2 maneras distintas me enseñan algo de orden filosófico y teológico, no de orden científico. Y por lo tanto la Biblia no tiene que usarse como contraria a ciencia alguna. No está para eso. Está para decirnos cuál es el plan de Dios al crear el universo para que haya seres capaces de establecer relaciones personales con Él. Esa es la manera de hablar de la Biblia, y eso es mucho más importante. Por tanto, ¿para qué hemos sido creados? Pues para un modo de existencia que finalmente debe darnos la capacidad de existir fuera de todo límite de espacio y tiempo. Y por tanto, ¿de qué le vale al hombre conocer y morir investigando? Pues de cumplir la necesidad propia del ser racional, de buscar verdad, belleza y bien. Y cuanto más conocemos, más podemos decir que podemos apreciar nuestra propia dignidad y nuestra propia realidad y también la belleza del universo. Por eso, si el universo no fue producto del azar, fue producto de alguien o de algo. Algo no es persona, no es inteligente, no es libre. Para hacer un universo hace falta ser muy inteligente y tener una decisión concreta de hacerlo para un fin determinado. Y eso es lo que da sentido a toda la realidad de
de existencia del universo y más explícitamente de la vida y del hombre. De modo que no busquen ciencia en la Biblia, no busquen teología en la física y la astronomía, pero no se limiten tampoco en el modo de conocer, que el ser humano debe usar todos los modos de conocer de una manera complementaria para tener una visión de la totalidad de su propia existencia y de la existencia e importancia de todo el universo. Si nos quedamos con anteojeras que solo ve una parte, entonces no tiene una visión adecuada de las cosas. Y esto ha ocurrido cuando uno ha querido decir que solo la ciencia me da conocimiento verdadero. Así, pues pídale a la ciencia que le demuestre que usted es libre y que es responsable y que es una persona decente. Pídale a la ciencia que le demuestre que usted quiere a sus padres. Pídale a la ciencia que le demuestre que una poesía es hermosa, que un libro es interesante, que un cuadro tiene gran valor artístico. Nada de eso se puede comprobar con un experimento. Nada de eso puede dar de sí la ciencia. Por eso, el que se queda sobre la ciencia se ha cortado de lo más importante, de lo más hermoso de la vida humana. No es así para los grandes científicos, no. Y yo tengo una serie de citas de premios Nobel del siglo XX especialmente, que reconocen eso una y otra vez. Como dicen algunos, solo los tontos pueden creer que ya lo saben todo. Los más inteligentes se dan cuenta de que no. Y Einstein tiene una frase muy bonita. Toda nuestra ciencia, comparada con la maravilla que es la realidad, es juego de niños. Y sin embargo, es algo muy precioso que tenemos y debemos seguir cultivándola. Y ahora creo que sí. Y yo me alegro de haber tenido esa oportunidad de conocer la realidad también desde el punto de vista científico, además del filosófico y el teológico. Y con esto creo que he contestado sus preguntas. Me despido de ustedes. Mañana tengo que volar a España, donde también me esperan para algunas conferencias más. Muchas gracias por su atención. Y nuevamente damos a fuertes aplausos al doctor Manuel Ferreira Vélez por esta capacidad, todo un ejemplo para los jóvenes de nuestra ciudad. Y doy mis mejores deseos para que la universidad sea siempre lo que debe ser, un centro de interés por todo aquello que es digno de conocerse en todos los niveles, en esa búsqueda que ya indiqué. Para mí resume lo que significa ser racional, la búsqueda de toda verdad, de orden y armonía, que es la belleza, y la búsqueda del bien, que satisface precisamente estas tendencias propias del ser humano, que no se encuentran en otras formas de vida en la Tierra. Somos la cumbre de la creación, somos la cumbre de la vida en la Tierra, y esto también nos da una responsabilidad grande, que es precisamente lo que queremos subrayar cuando hablamos de que cuidemos de nuestro planeta, que no somos dueños despóticos, sino administradores de los bienes que nos ha dado el Creador para ahora y para las generaciones futuras, que creo que va a haber todavía mucho tiempo para desarrollarlas, porque no creo que venga el fin del mundo dentro de 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.